La acción aquiliana como tal es rogada, significa que solamente procede a instancia de parte. En este caso, pues tiene legitimación en causa activa. La referencia que hace el código es que son las víctimas, específicamente las víctimas directas, cuando la expresión directa fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. En rigor, pues lo pueden hacer tanto las víctimas, sean directas o sean indirectas, per saltum, en fin, pero también lo puede hacer el sujeto pasivo. Recordarán ustedes que cuando menos conceptualmente son distinguibles las dos ideas. Esta acción está dirigida esencialmente en contra de la persona declarada responsable. Si se pretende dirigir en contra de una persona no declarada responsable penalmente hablando, tiene que acudirse necesariamente a la ruta civil. Quiero ser claro en esto. Para el proceso penal el incidente de reparación integral solamente puede ser adelantado por la víctima, según lo dice el código. Nos agregaríamos que puede ser la víctima o el sujeto pasivo del delito o de la acción típica más precisamente, en contra de la persona condenada o declarada penalmente responsable. Eventualmente también la puede orientar en contra del tercero civilmente responsable, pero la viabilidad del incidente de reparación integral en el proceso penal está condicionado a que haya habido sentencia condenatoria, lo cual marca más que una diferencia, diría que una involución con respecto a la ley 600 y al decreto 2700, porque si ustedes revisan la legislación, está entre el artículo 50 y 60 de cada uno de los dos códigos, uno está en el 57, otro en el 55, si no recuerdo mal, se habla de la cosa juzgada penal absolutoria, significando que únicamente cuando ha habido situaciones de atipicidad, inexistencia del hecho, legítima defensa o cumplimiento de orden legítima de autoridad competente hace automáticamente improbable el ejercicio de la acción aquiliana con respecto a la conducta típica. En todos los restantes casos es perfectamente probable que la persona sea penalmente absuelta pero civilmente condenada, es decir, en todos aquellos casos en donde se reconoce, por ejemplo, estado de necesidad, no hay lugar a responsabilidad penal, la declaración de responsabilidad penal, pero sí es viable la responsabilidad aquiliana. En el régimen de la ley 600 y en el régimen del decreto 2700, lo que en ellos se llama acción civil o parte civil, era perfectamente viable aun cuando hubiese habido absolución penal, pero solamente en los cuatro casos que les indiqué. En el evento de la ley 906 se elimina esa posibilidad, significando que la única manera como se pueden adelantar los incidentes de reparación integral en los procesos tipo ley 906 es que haya habido necesariamente sentencia condenatoria. De hecho, si ustedes miran, yo estoy mirando a mi derecha, estoy mirando el código y les recomiendo que para estos casos estén en consideración, tengan el código a la mano. El artículo 102 en efecto hace la referencia, de hecho dice que emitido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado, de tal manera que el incidente está sujeto precisamente a la declaración de responsabilidad, significando, lo reitero, cuando hay una declaración de absolución, por cualquiera que sea la causa, no se puede adelantar la acción aquiliana en el proceso penal. Esto no significa que no se pueda hacer en el proceso civil. Por ejemplo, en el evento utilizaba la circunstancia de que se haya producido una cesación de procedimiento penal porque el procesado murió, por ejemplo. Eso no impide que se adelante el proceso perdón, la acción aquiliana en el proceso civil. En este caso tiene que ser en el proceso civil. Es decir, para que exista incidente de reparación integral en el esquema de la ley 906, tiene que haber habido previamente sentencia condenatoria. Como les decía, los legitimados en causa activa pues son las víctimas, dice el código, o
podríamos entender que en términos generales el sujeto pasivo de la acción típica y las víctimas, que no necesariamente son conceptos coincidentes como ustedes bien lo saben y hemos tenido ocasión de repetirlo. La norma, el artículo 102 dice: emitido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado y previa solicitud expresa de la víctima o del fiscal o del Ministerio Público. Aclaro, en estos casos, por ejemplo, el Ministerio Público, cuando la víctima es un menor, puede hacerlo él. Si miran en el contexto de la 1098, lo puede llegar a hacer también el defensor de familia. El juez fallador abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará audiencia pública dentro de los 8 días siguientes. La idea es que la decisión que se adopte en desarrollo del incidente se integre a la sentencia, es decir, haga parte integral de la sentencia. El trámite es relativamente sencillo, se convoca una audiencia en ese término. Les anticipo que si pasados 30 días no se hace la solicitud, se entiende que caduca la acción en el proceso penal. Eh, para este efecto, pues la primera audiencia que tiene el incidente se reconoce la condición de legitimación en causa activa y se promueve la primera posibilidad de conciliación. Desde luego, pues en el evento de no proceder, y debo decirles que en la práctica judicial colombiana por lo general no hay conciliación de entrada, se convoca una segunda audiencia donde ya se procede a la práctica de pruebas, aun cuando se procede a la práctica de pruebas y a las alegaciones respectivas, caso en el cual pues existe una segunda posibilidad de conciliación. De no haberla, pues habiéndose practicado las pruebas y habiéndose ejercido el derecho de contradicción por parte, en este caso, tanto del procesado como el tercero civilmente responsable, el juez procederá a adoptar una decisión. Las decisiones que se tomen, como esta que les acabo de referir, asimismo como el reconocimiento o todo lo contrario de la condición de víctima, que me parece que es más técnico hablar de legitimación en causa activa, son susceptibles del recurso de apelación. Este incidente, pues desde luego se adelanta ante el juez de conocimiento porque hace parte, como les decía, la decisión hace parte integral de la sentencia de carácter condenatorio. La decisión pues es susceptible de apelación. Finalmente está decidiendo de fondo lo que la pretensión aquiliana de la víctima. Existen algunas vicisitudes, por ejemplo la inasistencia a las audiencias del requirente, que en este caso pues sería la víctima, sujeto pasivo de la conducta típica, implica un desistimiento tácito de la pretensión. Si quien no asiste es la persona contra quien se procede, tercero civilmente responsable o el procesado, en ese caso no se implica que esté aceptando la responsabilidad aquiliana, sino sencillamente que con las pruebas que ha aportado la otra parte se procederá a que el juez adopte la decisión respectiva. Ahora, ustedes van a encontrar que en disposiciones anteriores existe lo que en los manuales, como el que yo les he sugerido, se estudie bajo el capítulo de régimen de bienes en el proceso penal dos figuras que son esencialmente el comiso y también las medidas cautelares. Así como existe el aseguramiento de personas, también existe el aseguramiento de bienes. A esto se refieren estas medidas. Podríamos decir, y sería como lo más adecuado decirles, que debería contemplarse adicionalmente la acción de extinción del derecho de dominio, aun cuando la relación que tiene con el comiso es una relación residual, significando que la regla general es que se procede a la acción de extinción de derecho de dominio en aquellos casos en que no procede por X o Y motivo el comiso. El hecho de que no proceda el comiso no impide necesariamente que a su turno no proceda la acción de extinción de derecho de dominio. Como les decía, la acción de extinción es residual con respecto a la viabilidad del comiso. Paso en el siguiente video a hablarles al respecto.